Festival de Cine de Zaragoza. Cuéntanos cuántos son de estos dos. Bueno, es una larga historia, voy a intentar ser un poco breve. Hay como diferentes inicios a toda esta historia, ¿no? Pero quizás el más importante y significativo es, yo trabajo bastante como director de foto, ¿no? Y me paso todo el año recorriendo un poco el mundo, ¿no? El planeta un poco en todas las direcciones. Y desde pequeño he sido también muy viajero y demás, ¿no? Y me chocaba cómo el ser humano ha transformado profundamente la superficie de la Tierra, ¿no? Casi no queda ningún palmo de tierra sin haber sido alterado por el hombre, ¿no? Y era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Decía, ostras, ¿por qué el ser humano parece ser el único ser vivo que necesita transformarlo absolutamente todo, ¿no? Esto por un lado es maravilloso porque parece que la insatisfacción del hombre y nuestra eterna inquietud nos ha llevado a hacer grandes cosas, pero por otro lado también es un poco aterrador, ¿no? Entonces llevaba tiempo pensando en hacer una película sobre esto, ¿no? También me llamaba la atención cómo de alguna manera parece que estamos un poco solos en este monólogo interior, ¿no? Una especie de cabeza pensante que siempre está fabricando cosas, ideas y buscando sentidos, pero de alguna manera un poco solos, ¿no? En nuestra condición humana. Pues bueno, tenía ganas de hacer una película sobre eso. Más tarde encontré un barco en Chile, o sea, pude estar unos días en un barco en Chile y me gustó muchísimo la situación, me parecía un buen lugar para hablar de todo esto. Y ahí, después del encuentro con ellos, me puse a escribir dosieres y al volver a Barcelona pues tuve un tiempo desarrollando el proyecto y consiguiendo dinero hasta que poquito a poco pues me llevó a hacer la película, ¿no? Hablando de ese proyecto que ibas preparando con anterioridad, ¿trabajaste siempre desde un guión preestablecido en tu película? Bueno, hay una parte de preparación antes de la película que es muy importante. Estuve 2 años haciendo muchos dosieres para diferentes comisiones y es una especie de sí, primer acercamiento a la película, pero en el tipo de cine que a mí me gusta hacer como director y a veces también como director de fotografía, tiene mucho que ver con un lugar, o sea, por mucho que uno escriba y desarrolle proyectos e ideas, sabe que el rodaje va a ser un proceso un poco vivo, ¿no? Donde van a pasar cosas que tú de alguna manera quizás has podido preintuir o esbozar, pero no sabes del todo bien hasta dónde te van a llevar, ¿no? Entonces creo mucho en un cine que es para mí es más que un trabajo, el cine es una forma de relación con el mundo, ¿no? Yo pienso y estoy en el mundo mucho a través de una cámara, ¿no? Es el momento en el que estoy más presente en las cosas, ¿no? Y entonces sigo una especie de método que he ido desarrollando con los años que hace que en el rodaje empiezan a pasar cosas que de alguna manera me transforman. El rodaje es un proceso vivo, ha habido toda esta fase de escritura y y de pensamiento antes, pero el rodaje sigue siendo un lugar donde pasan cosas de alguna manera sorprendentes, ¿no? A veces en la unión de lo que has pensado con lo que está pasando y a veces en una pequeña pista que te lleva a un lugar nuevo, donde empiezas a entender por qué estás realmente, o sea, de una manera profunda, por qué estás allí, por qué haces esta película. Y del mismo modo en el montaje, que sigue siendo también un lugar vivo en el que se ponen en cuestión toda una serie de cosas, ¿no? que han podido pasar antes. En cuanto a ese resultado tan maravilloso, yo quería comentarte que observamos que tu barco no puede parar. Y hay algo deshumanizado en el trabajo de los marineros que filman. Sin embargo, hay un retrato cercano de sus rostros, de la manera en que preparan la comida con su manzana y su servilleta, que es bastante interesante. ¿Cómo consigues, Mauro, dialogar estos dos voces de película? Bueno, es algo que acabó de definirse del todo en el montaje. En algún momento estuvimos como un año montando, hicimos muchas versiones de esta película, hicimos como 40 versiones. Y en un momento nos vislumbramos esta estructura que es un poco un viaje de la máquina al hombre, ¿no? Nos parecía que era la estructura que mejor explicaba lo que queríamos contar, ¿no? Y sí, al principio el hombre es como una especie de engranaje de esta máquina, ¿no? Sin identidad, y poquito a poco surge de diferentes formas, ¿no? A través de su voz, sus cuerpos, la escena del karaoke, el brillo de los ojos. O sea, entendemos que estas personas tienen una vida, son personas reales con una vida bueno, y establecen con una comunicación con sus familias que de alguna manera que sus vidas han quedado hasta un poquito afectadas también por el funcionamiento de todo esto, ¿no? Entonces sí es algo algunas de estas ideas estaban en la fase de preparación, pero se acabaron de definir del todo en el montaje, ¿no? También es verdad que esta primera fase, entre comillas, más deshumanizada, mm, a mí hay como una especie de pudor y de distancia para mí es muy importante la cuestión de la distancia, ¿no? Desde dónde filmas las cosas que quieres mostrar, ¿no?
Y entonces al principio es una distancia respetuosa y pudorosa con lo que está pasando allí, ¿no? Y quizás también en la humanidad está en la manera como se filman y se muestran las cosas, ¿no? No porque aparezca el hombre o no aparezca no hay humanidad, ¿no? O sea, todo esto tiene una razón de ser y un sentido que quizás acabamos de entender cuando llegamos a esa segunda parte de la película, ¿no? Y ahora cuéntanos, ¿por qué el título de Mujer? Bueno, es un término marino que apenas es marinero, que casi nadie sabe. No quisimos traducirlo porque, de hecho, resultaba imposible traducirlo al castellano porque se perdían un poco las palabras fundamentales, ¿no? de la expresión inglesa, ¿no? Que es muerte lenta, adelante, ¿no? Como la película habla un poco de esta especie de lenta agonía, ¿no? Algo que no, aunque sabemos que de alguna manera va a morir, bueno, es la vida, ¿no? Sabemos que de alguna manera también va a morir, no podemos dejar de ir adelante, ¿no? Entonces sí que me parecía que el título reunía muchas condiciones, ¿no? Por un lado era una metáfora sobre algo de lo que va la película y también tenía la textura sí, un poco del filme, ¿no? Algo un poco poético y a la vez hermético, ¿no? Y contundente, ¿no? Y bueno, me parece que reunía como muchos atributos que nos gustaba conservar. Hablando de ir hacia adelante, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Cuéntame. Bueno, ahora mismo descansar porque estoy muy cansado. Este es un tipo de cine que, como decía antes, es más que un trabajo, es una pasión, ¿no? Y nace de un deseo muy grande de contar algo que se manifiesta en las primeras fases de escritura y demás, pero que en la fase de rodaje y de montaje te lleva casi hasta el límite de tus posibilidades, ¿no? Entonces he quedado muy cansado de la película. Aparte que a mí no se me ocurren ideas tan buenas todos los días, entonces, bueno, creo que es una buena película. Pues de pronto esperar a ver cuándo surge un nuevo deseo grande de ir hacia algún lugar y luego empezar otra vez este viaje, ¿no? De búsqueda y de desarrollo. Entonces descansar un poco y, bueno, y entre tanto simultanear con mis funciones de director de fotografía, que sigo trabajando mucho como director de fotografía. Me han propuesto bastantes proyectos para el año que viene y voy a ver Entonces, a ver qué hacemos. A ver qué tu hacemos. momento. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Nada.